¿Cómo están? ¿Bien? Sí, hijo. Primero, ¿cuántos creen que lo cantábamos de hecho, que en la sangre de Jesús hay poder? Amén. ¿Quiénes lo creen? A ver, necesito ver. Bacán. Es importante, chiquillos, que por más allá de que nosotros lo creamos y estemos convencidos de algo, que lo manifestemos externamente. Sabemos que el Señor conoce nuestro corazón y conoce nuestros pensamientos, ¿cierto? Pero aún así, aunque Él lo conozca, necesita que nosotros demostremos eso. Por eso vemos como David, por ejemplo, dice la Biblia que danzaba. Y que no le importaba lo que decían los demás, lo que podía decir su esposa. Él demostraba su amor y su pasión al Señor danzando. Gracias, Juan. No me la llamo. Entonces, todas esas cosas nosotros debemos demostrarlas. ¿Cómo las demostramos? Cuando estamos cantando, en el momento de la alabanza, cantando con fuerza, aplaudiendo, gritando. En la palabra, si hay algo que el Señor te está hablando, decir amén, gritar algo, sí, hacer ruido. ¿Somos jóvenes o no? ¿Tenemos energía o no? Entonces, ¿por qué estamos como, ¿cómo se llaman? Cuando no andáis con energía, una enfermedad así como que te tiene siempre mal. Bueno, justo esa, anemia. Entonces necesitamos exteriorizar todo lo que está pasando por dentro. Y quiero que primero haga un compromiso conmigo y dime, no voy a mirar a nadie. Dime, no voy a mirar a nadie. No voy a mirar a nadie. ¿Por qué? Acuérdate de lo que te acabas de comprometer, porque hoy día vamos a hablar de sobrepeso. Repite, no voy a mirar a nadie. No voy a mirar a nadie. Me voy. Sabemos que la vida, nuestra vida y la fe es una carrera, ¿cierto? Que la vida y la fe es una carrera. Pero no es cualquier carrera, sino que es una carrera de resistencia. ¿Qué significa que sea una carrera de resistencia? Que más importante que la velocidad, que más importante de la rapidez que lo hagamos, lo importante es terminarla. Lo importante es aguantar y lo importante es llegar a la meta. No es llegar primero, porque al final si llegáramos ahora a la meta, ¿qué significaría? Que nos morimos. ¿Alguien se quiere morir ahora? ¿Ah? José dice que quiere tener hijos primero. Entonces lo importante, como les decía, es que no es llegar primero en la carrera de la fe, sino finalmente llegar, porque a lo largo del camino puede pasarnos cualquier cosa y finalmente hacer que no lleguemos a la meta. Debemos completar la carrera y Jesús es el campeón de esa carrera que nos marca el camino. Él es quien dice la Biblia que es el autor y consumador de nuestra fe, el que inicia y el que perfecciona nuestra fe, el que inició el camino y nos muestra el camino y nos dice, este es el final, conmigo. En las carreras de resistencia, por ejemplo, una carrera de bicicleta, por ejemplo. A las bicicletas se le hacen un montón de cosas, de hecho son bicicletas súper especiales, donde son materiales mucho más resistentes, pero a la vez lo hacen de materiales más livianos. Tratan de ahorrar peso lo máximo posible, en que el armazón de la bicicleta sea de tal material, y tú realmente decís, mira, es que este pesa 10 gramos menos, entonces si es 10 gramos menos, no es nada. Pero a lo largo del camino esos 10 gramos de diferencia se notan en la persona que va arriba de la bicicleta. O por ejemplo, en las carreras de natación, no sé si se han dado cuenta, pero todos los nadadores se depilan todos los pelos, completos. ¿Por qué? Porque tan solo el vello de su cuerpo, el del pecho, el de los brazos, las piernas, les produce una resistencia al avance que a la larga les significa hacer mucho más esfuerzo para llegar a la meta y para llegar al final de la carrera.
Y eso desgasta mucho más al competidor, en bicicleta, en natación, en las maratones. Claro, también se ponen el gorrito por lo mismo. Ahora, en la carrera de la fe, hay peso extra que no deberíamos llevar, pero sí llevamos. Y eso es de lo que te quiero hablar hoy día. De ese peso extra que tenemos en nosotros, que llevamos en esta carrera de la fe, pero que no deberíamos llevar. Ese peso que necesitamos desprendernos. Miren lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12, del 1 al 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos en la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. ¿Quitémonos qué? Que nos impida correr. Especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. ¿Aquí qué nos dicen? Que debemos desprendernos de todo peso que nos impida correr. ¿Correr qué cosa? La carrera de la fe. Entre esas está el pecado, ¿cierto? Y todos sabemos, que es lo que hablábamos dos o tres reuniones antes, que hay cosas que no son pecado, pero sí nos ensucian el perfume. Entonces tenemos claro que el pecado sí nos detiene, sí nos carga y sí nos impide correr, ¿cierto? Ahora también habla de otras cosas que no son pecado. En otras versiones habla de lastre. Dicen que desprenderse de todo lastre. De todo lastre que nos asedia. Ahora, ¿a qué se refiere con ese peso? Ocupan la palabra oncos. ¿Y qué significa la palabra oncos? Hace la referencia a una masa. Y esa masa, sobre nosotros, o mejor dicho, esa masa, por su peso, hace que algo se doble. O que se encorve, a causa de la carga. Habla de carga, habla de estorbo. Entonces, en ti y en mí, hay cosas que a lo mejor no son pecado, pero sí hay una carga sobre tus hombros, que hace que nos encorvemos, que hace que nos doblemos a causa de su peso. Y habla también que nos asedia. Asedia se refiere a que te rodea por todos lados, que te encierra. Por ejemplo, en el caso de los deportes, a un competidor lo estorba en toda dirección. Y el asedio, militarmente hablando, el asedio es una estrategia militar que bloquea a una ciudad. Que bloquea, dice que es un bloqueo militar prolongado a una fortaleza. Y suele ir acompañado del asalto a esta. ¿Saben lo que es un asalto militar, cierto? Cuando van con las armas y van directamente a atacar. Por eso, por ejemplo, están los fusiles de asalto, que son fáciles de llevar para disparar más rápidamente. Entonces, eso es el asedio. Es un bloqueo militar hacia una fortaleza que en este caso, tú eres la fortaleza. Y todo ese peso extra te está bloqueando. ¿Qué está bloqueando? Todo lo bueno que puede darte Dios. Todo lo que el Señor quiere entregarte, toda la bendición de Dios, es asedio. Ese peso extra te lo bloquea. Y la intención de esto es asaltar. Asaltar militarmente hablando, o sea, destruir. Y dice, con el objetivo de su conquista mediante la fuerza o el desgaste. La conquista mediante la fuerza es, ríndete, ¿cierto? Pero por desgaste es que te vas cansando, te vas cansando, te vas cansando. Y ya cosas que antes hacías ya no te dan ganas de hacer. Cosas que generalmente le dedicabas tiempo, ya no tanto. A lo mejor antes te esforzabas por estar cada sábado acá y ahora ya no tanto. A lo mejor antes te esforzabas por orar todos los días y ahora no tanto.
Y eso a causa del peso y de las cosas que llevamos en la mochila que no deberíamos llevar. Y el Señor nos dice que debemos desprendernos de ella. De todo peso, desprendámonos de todo peso que nos asedia. Incluso del pecado. No es que tengamos que dejar solamente el pecado, sino aquellas cosas que están en nosotros guardadas en nuestro corazón, pero que hacen que su peso nos haga más difícil caminar, que nos haga más difícil vivir, que haga que los días nos levantemos en la mañana y digamos, chuta, otra vez lo mismo. Primera de Samuel 30, del 1 al 6. Primera de Samuel 30, del 1 al 6. Dice lo siguiente: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Ziklag, encontraron que los amalecitas habían asaltado a Neguev y Ziklag. Habían destruido Ziklag y la quemaron hasta reducir las cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Otras versiones dicen que David se angustió de una manera increíble. Otras versiones dicen que David se angustió de sobremanera. Y primero déjame contarte un poquito el contexto de lo que había pasado. David llevaba años arrancando de Saúl. Saúl quería matar a David, ¿cierto? ¿Y por qué quería matar a David? Porque sabía que él era el sucesor del trono, ¿cierto? Saúl, el rey de Israel, sabía que David en cualquier momento se iba a convertir en el rey de Israel a costa del mismo. Entonces por eso quería matar a David. Y David llevaba mucho tiempo huyendo. Llevaba arrancando de ciudad en ciudad. Y llegó un punto donde solamente 600 hombres habían jurado lealtad a David. Todo el resto del pueblo estaba con Saúl o no estaba ni ahí con nadie. Y llegó un momento donde David decidió vivir con los filisteos. Empezó a hacer su vida ahí, comenzó a asaltar gente, pueblos que iban pasando o que estaban cerca para poder vivir, y con tal de asegurarse de que nadie lo viera para que no llegaran a los ojos de Saúl, o no llegaran, mejor dicho, a oídos de Saúl, el lugar donde estaba David viviendo. Entonces él llevaba años arrancando solamente con un grupo de gente que le seguía, y en una de esas salidas, al volver, se dio cuenta de que otro grupo, otro pueblo había llegado, había destruido la ciudad, y se habían raptado a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas, en fin, a todo. No habían matado a nadie, pero sí lo habían raptado a todos. Entonces la gente que estaba con David comenzó a cuestionarse, yo creo, ¿valdrá la pena seguirlo? Llevamos años arrancando, este compadre parece que al final no va a ser nada rey. ¿Valdrá la pena? Y más encima, por culpa de él, me raptaron a mi esposa, me raptaron a mi hijo, y empezaron a ponerse de acuerdo y empezaron a querer matarlo a camotazo limpio. Entonces, por esa razón David se había estado angustiando tanto. A causa de una situación, dice que su corazón se cargó de temor, se cargó de miedo, se cargó de angustia, porque toda la gente que estaba alrededor de él, toda la gente que le había dicho que le iba a ser fiel, comenzó a pensar en matarlo. Pero ¿qué es lo que dice? Que David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Y después de eso dice que se puso el efod, le preguntó al Señor: Señor, ¿vale la pena que yo los vaya a perseguir? El Señor le dice: sí, anda, porque los vaya a matar, vaya a recuperar a tu gente y vaya a quedarte con sus cosas. Mira lo que dice Marco 10. Marco 10 del 46 al 50. Marco 10 del 46 al 50.
Después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». «Cállate», muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: «Díganle que se acerque». Así que llamaron al ciego. «Anímate», le dijeron, «vamos, él te llama». Bartimeo entonces echó a un lado su abrigo, atento con eso, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Finalmente, Jesús lo sana y Bartimeo obtiene su vista a causa del milagro que hizo Jesús en él. Pero te dije que tuviéramos ojo en un detalle, en que echó a un lado su abrigo, o su capa, dice otras versiones. ¿Sabes qué significa la capa para un ciego en esos tiempos? Esas capas o esos abrigos, por dentro y en realidad por todos lados, estaban llenos de bolsillos. ¿Por qué? Porque ellos vivían de la limosna. Y en cada bolsillo, si tenían un poco de comida, guardaban la comida en un bolsillo. Si tenían un poco de dinero, lo guardaban en un bolsillo. Cualquier cosa que a ellos les pudiera servir, ser útil, lo guardaban en ese abrigo. En fin, ese abrigo, en otras palabras, era la dependencia total de ellos. Como el perro lazarillo que podemos ver ahora, quizá, la varilla, no sé si tiene un nombre técnico, la varilla que usan los ciegos. Pero, en fin, la dependencia de Bartimeo estaba en su abrigo. Y a lo largo de su vida me imagino que constantemente iba guardando cosas, plata, comida y cualquier cosa que le pudiera servir para el día a día. Pero cuando se encontró con Jesús, ¿qué es lo que dice? Que tomó su abrigo, lo echó a un lado y comenzó a correr hacia él. Ese abrigo, independiente de que le sirviera para vivir, además le agregaba un peso extra. No creo que fuera liviano. Estaba toda su confianza en ese abrigo. Pero él se desprendió de él para ir al encuentro de Jesús. Bartimeo, por un lado, dejó todo aquello a lo que se aferraba. Y si bien ahí tenía su esperanza, también cargaba con mucho peso innecesario. Y ahí salió corriendo al encuentro de Jesús. Finalmente fue sano. Y esto no lo vamos a leer, pero sí te voy a contar más o menos rápido. En Primera de Reyes 19, conocemos a Elías, ¿cierto? Al profeta Elías. Resulta que, ¿saben esa historia cuando Elías mata a todos los profetas de Baal? Cuando cae fuego del cielo y los consume y los quema a todos. Eso pasa después de eso. ¿No es cierto que fue así como algo como que llegó Elías a todos los profetas de Baal y le dijo: ya, hagamos una apuesta. ¿Quién es el Dios de verdad? A ver, veamos quién es el Dios de verdad. Y apostemos la vida. Si se lo estoy parafraseando súper rápido. Veamos qué Dios es capaz de hacer bajar fuego del cielo. Y el que baje más fuego gana. Y dice ahí que los profetas de Baal empezaron a hacer sus oraciones, sus rituales y no pasaba nada. Y cuenta la historia, el relato, que Elías se reía de ellos. Uy, a lo mejor tu Dios se quedó dormido, les decía, o debe estar ocupado. Oye, vamos a despertarlo, mejor canten otras canciones para despertarlo. Yo creo que debe estar, o a lo mejor está en el baño, les decía. Y después de eso Elías dice: bueno, veamos entonces quién es el Dios de verdad. Y cuenta la historia de que bajó fuego del cielo y los mató a todos, que mató a los profetas. Y eso llegó a oídos de Jezabel. Y Jezabel juró que iba a matar a Elías a causa de eso. Por alguna razón Elías, que con una oración vio como Dios bajó fuego del cielo y mató a 20.000 personas, no sé cuánto eran, le dio miedo Jezabel y salió arrancando y se fue a esconder. Y ahí en el camino el Señor le dijo: ya, mira, ándate a tal lugar, ahí te vamos a alimentar. Y después el Señor mandó a Elías a otro lugar. Ahí estuvo escondido en una cueva. Y ahí el Señor se le presentó y le dijo: Elías, ¿por qué estás acá? Sal de la cueva
Y ahí dice que pasaron ciertas cosas hasta que se encontró con el Señor le dijo, vuelve. Pero también Elías se cargó de miedo. Tanto así que llegó a huir del lugar en el que estaba. Tanto así que llegó a alejarse de cosas que estaba haciendo a causa del miedo que le dio la promesa de una mujer que le dijo que lo iba a matar. Y así como Elías, así como Bartimeo y así como David, puede ser de que nosotros vayamos guardando miedo, vayamos guardando temores, vayamos guardando penas, vayamos guardando decepciones de personas, de situaciones, de amigos, de familiares. O a lo mejor pensaste que el Señor podría hacer algo y realmente el Señor quiso hacer otra cosa que sabemos que es mejor, pero para ti esperaba otra cosa. Y las vamos guardando, nos vamos cargando. ¿Y qué es lo que pasó con todo ello? Los fue sacando del camino. Los fue alejando de las cosas que Dios quería hacer. Y nada de eso, que nosotros lo guardemos, es sano. Que tú te quedes con eso no es justo. Por eso el Señor te dice, despójate de eso. Despójate de ese peso. No solamente del pecado, sino de ese peso que te asedia. De ese peso que te carga, de ese peso que te encorva, de ese peso que te saca del camino. Despójate y corre la carrera con libertad. Y corre la carrera con fe. Corre la carrera liviano, porque Jesús marcó el camino y Él te está esperando al final. Y no es justo que tú te quedes a mitad de camino por llevar cosas que no te corresponde llevar. Si alguien te traicionó, si alguien te falló, deja eso de lado. A lo mejor tenías problemas de autoestima. No es justo que cargues con eso. El Señor te entregó valor. No dependes de la aprobación de otras personas. A lo mejor estás pasando por un proceso de depresión. No es justo que cargues con él. Despréndete de eso. ¿Qué es lo que decía el versículo 2 de Hebreos 12? Puesto los ojos en Jesús. Esto lo hacemos, ¿qué cosa? Terminar la carrera. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Esto lo hacemos ¿cómo? Puesto los ojos en Jesús. Independiente de lo que esté pasando alrededor, puesto los ojos en Jesús. Esa es la única manera en que podemos terminar la carrera. Amén. Puesto los ojos en Jesús, solo en Jesús. Da lo mismo lo que está pasando a tu alrededor, solo en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, mirando a Jesús, cerrando o fijando la mirada en Jesús, es que podemos terminar la carrera. Todos los relatos anteriores tenían algo en común. Todos los tres relatos que te conté tuvieron algo en común. Todo cambió en el momento en que hubo un encuentro con el Señor. En el momento en que David encontró fuerzas en el Señor, cambió la situación. Desde ese momento, en el capítulo siguiente murió Saúl. Y ahí comenzó el camino hasta que David se terminó convirtiendo en el rey. Bartimeo se encontró con Jesús y recuperó su vista. Elías se encontró con el Señor y volvió a hacer las tareas que tenía. Lo que te voy a decir ahora no quiero que lo tomes como la explicación o el simbolismo real de lo que sucedió, pero sí lo quiero ocupar como ejemplo. Y es que, ¿qué fue lo que pasó con Elías cuando el Señor le dijo, sal de la cueva y preséntate delante de mí? Dice que primero pasó un viento fuerte e impetuoso. Pasó un viento fuerte e impetuoso delante de Elías, pero decía que el Señor no estaba en ese viento. Después dice que después de ese viento pasó un terremoto, hubo un terremoto, y el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después dice que hubo un incendio, o mucho fuego, y el Señor tampoco estaba en ese fuego. Pero después hubo un suave susurro. Y en ese momento, cuando comenzó a pasar el suave susurro, Elías se tuvo que tapar la cara porque ahí estaba el Señor.
Entonces a lo mejor ahora nosotros estamos pasando por ese viento fuerte, por ese viento impetuoso, que nos está desestabilizando todo. Y el Señor ya no está en ese proceso. ¿Por qué? Porque ese peso nos sacó del camino. O a lo mejor estamos en el terremoto, cuando te mueve todo el piso, se te quiebra la fe, comienza a cuestionarte todo. Y encuentras que el Señor no está en ese terremoto. O estás en el incendio, donde ves que todo se quema alrededor, y no encuentras al Señor en el medio de ese fuego. Pero ahí viene el Señor con ese suave susurro que calma todo. Puesto los ojos en Jesús. Mateo 14 del 27 al 32. Antes de eso dice que los discípulos estaban en una barca en el medio del lago y había una fuerte tormenta. Y que ellos a lo lejos vieron algo que se acercaba y se empezaron a asustar. Pensaron que era un fantasma. Y el 27 dice, Mateo 14, 27, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, mándame que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Puesto los ojos en Jesús. Ellos estaban en medio del agua, había tormenta, tenían miedo, más encima se les aparece supuestamente un fantasma. ¿Y qué fue lo primero que les dijo el Señor? No tengan miedo, yo estoy acá. Tengan paz, confía en mí. Y Pedro le dice, Señor, si de verdad eres tú, permite que yo vaya sobre el agua. ¿Y qué le dice el Señor? Venga. Y en ese momento Pedro se baja del barco, se tira a la barca y cae parado sobre el agua. Yo creo que ya ahí dijo, ya, vamos bien. Y que decía que iba mirando al Señor y se iba acercando, ¿cierto? Y se iba acercando al Señor. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Pero ¿qué dice? Que en el momento en que Pedro comenzó a fijarse en el viento, comenzó a fijarse en las olas, sacó su mirada del Señor y comenzó a mirar qué es lo que pasaba a su alrededor. Había viento, había olas, había lluvia y se comenzó a hundir. Se comenzó a hundir. Y así cuando nosotros estamos mirando al Señor, pero empezamos a ver los problemas que nos asedian, empezamos a ver las cosas que tenemos alrededor. Y como te decía, a lo mejor alguien te falló, alguien se equivocó, a lo mejor estás pasando un momento difícil, estás triste, y empiezas a fijarte en eso y no te das cuenta y te comienzas a hundir de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Pero hoy día el Señor está acá para decirte, ven, yo te doy mi mano. Pero es necesario, chiquillos, que nos desprendamos del peso que nos asedia. Es necesario que nos desprendamos de ese peso que vamos cargando, que a lo mejor hemos acumulado a lo largo de todo el año y que hoy día nos tiene sentados diciendo, Señor, ya no sé qué hacer. Esos pesos extras son los que nos hunden. A lo mejor hay rencor, a lo mejor hay temores, a lo mejor hay miedo. A lo mejor tu autoestima está frágil. A lo mejor estás pasando por un momento de tristeza, de depresión. A lo mejor la presión de los familiares, la presión de los amigos, la presión de tus compañeros de universidad, de colegio, de trabajo, está haciendo que cada día te agobien más. Y eso hace que nos desconcentremos del Señor y comencemos a mirar al lado. Comencemos a mirar alrededor y nos comencemos a hundir. Y como te digo, no es justo que cargues con ese peso, porque el Señor no quiere que lo lleves. Desprendámonos del peso y del pecado que nos asedia, nos decía Pablo. Despójate de él. Despréndete de él.
No tienes necesidad de llevarlo. Pero a lo mejor es necesario que tengas que perdonar, o a lo mejor es necesario que tengas que pedir perdón, o a lo mejor es necesario que exteriorices tu necesidad en el Señor, o tu confianza en el Señor. ¿Qué tal si te pones de pie? Y piensa en todas esas cosas. Identifícalo. Identifica el peso. Identifica la carga. Identifica el temor. Identifica la duda. Identifica la falta. Identifica aquellas cosas que al día de hoy han hecho que tú estés dolida, que tú estés dolido. Aquellas cosas que al día de hoy te mantienen cansada, te mantienen cansado, te tienen a lo mejor frustrado. A lo mejor puede ser de que hoy día haya sido la última oportunidad que te haya dado. A lo mejor dijiste, Señor, si no hace nada hoy día, no vale la pena, quizás. Pero el Señor está acá. El Señor está acá con la mano extendida diciendo, yo te rescato. Yo te levanto. Pedro comenzó a hundirse. En el momento en que empezó a dudar, se comenzó a hundir. Pero ahí estaba el Señor para levantarlo. David estaba angustiado porque lo querían matar, pero dice que encontró las fuerzas en su Señor. El mismo Dios tuyo, el mismo Dios mío, en Él encontró las fuerzas. Bartimeo ya no tenía esperanza, no podía ver, andaba con una carga completa de la cual dependía todo, pero en el momento en que se encontró con el Señor, se desprendió. Lo dejó todo de lado y corrió al encuentro de Él. Elías, con toda la confianza, con toda la fe que tenía en el Señor, una mujer lo amenazó de muerte y se le derrumbó todo. Te entiendo si estás pasando por un momento difícil, lo entiendo. Pero no es justo que cargues con eso. No te corresponde. El Señor te hizo libre, ¿no? Amén. El Señor te hizo libre. No te corresponde cargar con ese peso. No te corresponde cargar con ese dolor. No te corresponde llevarlo en carga. No te corresponde ir curvada. No te corresponde ir curvada por peso, por cosas que el Señor ya pagó. El Señor está acá. Él está acá. Él te quiere sanar, Él te quiere restaurar. Su presencia está acá. Su amor está acá. Su espíritu está acá. Levanta la mano y deja que Él te levante. Aférrate a la mano del Señor. Pedro se estaba hundiendo, pero levantó su mano y el Señor lo tomó y le dijo, ven conmigo. Estás conmigo. Sí, le llamó la atención y le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste tan poca fe? Pero aún así lo levantó. El Señor te quiere restaurar hoy día, el Señor te quiere levantar hoy día. Pero es necesario que tú tomes la decisión de desprenderte de ese peso. Es necesario que tú tomes la decisión de desprenderte de ese dolor. Es necesario que tú tomes la decisión de desprenderte de esas cargas. El Señor no te las va a sacar porque si tú tienes que tomar la decisión. Vamos, aférrate al Señor, aférrate a Él, aférrate a Él. Él está acá dispuesto a levantarte, Él está acá dispuesto a rescatarte, Él está acá dispuesto a levantarte, a sanarte. Él está acá, Él está acá. Pero tienes que tomar la decisión. Tienes que renunciar. Tienes que renunciar a esa persona, tienes que renunciar
renunciar a ese dolor, tienes que renunciar a esa situación. Despréndete porque no te corresponde llevarlo. No tienes que llevar peso. No tienes que llevar cargas. A lo mejor fue una mala noticia, a lo mejor fue alguien, a lo mejor es tu salud, a lo mejor fue tu familia, a lo mejor son tus estudios, a lo mejor eres tú misma, a lo mejor eres tú mismo. Si el Señor pagó su vida por la tuya, ¿por qué entonces nosotros menospreciamos nuestra propia vida? Sí vales, dice el Señor, sí vales, sí vales. Para mí valen mucho, dice el Señor. No importa lo que digan los demás, no importa lo que digan tus amigos, para mí sí vales, sí vales, dice el Señor. Sí vales, sí eres importante, sí eres fuerte. El débil fuerte soy, que diga, dice la palabra. Diga el débil fuerte soy. Diga el oprimido libre soy. Diga el triste alegre soy. Diga el enfermo sano soy. Pero hoy día el Señor y su presencia está acá y está buscando restaurarte, está buscando sanarte, está buscando hacer algo contigo. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida, deja que obre en tu espíritu, deja que obre en tu corazón. Aleluya, aleluya, Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato, ¿cuándo? De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de mí?, dice el Señor. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Ahora es cuando el Señor te quiere volver a subir a la barca. Ahora es cuando el Señor quiere detener el viento. Ahora es cuando el Señor quiere detener la tormenta. Ahora es cuando el Señor quiere detener la lluvia. ¿Pero qué tenemos que hacer? Sálvame, Señor, dijo Pedro. Es importante exteriorizar. Es importante confesar. El Señor sabe todas las cosas que nosotros estamos viviendo. Pero si nos hemos equivocado y si hemos pecado, es necesario decirle: Señor, perdóname, te fallé. Si necesitamos ayuda, es necesario que confesemos que necesitamos la ayuda del Señor, que necesitamos la intervención de su presencia. Pero el Señor está acá. Está acá. Y en el momento en que Pedro dijo: ayúdame, inmediatamente el Señor extendió la mano. En el momento en que Bartimeo le dijo: hijo de David, ayúdame, Jesús lo mandó a llamar. En el momento en que Elías comenzó a arrancar, el Señor le dijo: ¿qué haces escondido? Sal, que me quiero encontrar contigo. El Señor está acá. Despójate de ese peso. No te corresponde llevarlo. Despójate de esas cargas. No te corresponde. No tienes que llevarla. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor?